¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Soy la doctora Marinelli Roca y en esta noche tengo la oportunidad y también el agrado de presentar al doctor Jeff Huarcaya Victoria en esta ponencia que nos trae en la tercera actividad del mes de enero de este nuevo año, que es autorización en narcisismo, más allá del estereotipo, una lectura clínica. El doctor Jess Huarcaya es médico psiquiatra, ya lo conocemos, investigador en NACID nivel uno, director médico de Yachay, Centro de Excelencia en Salud Mental, y además también coordinador académico. Es docente investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista y coordinador de la Unidad de Investigación en Psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Doctor Huarcaya, le doy pase. Gracias, Marinelli, por la presentación y gracias a todas y todos por estar conectados esta noche, en que vamos a hablar de un tema bastante interesante y que nos han venido pidiendo, ¿no? Realizar actualizaciones en distintas condiciones de personalidad, ¿no? Mes a mes. Este mes vamos a hablar acerca del narcisismo. El mes de febrero vamos a hablar acerca de trastorno límite de personalidad, en marzo de trastorno histriónico de la personalidad, y así iremos pasando por estas categorías clásicas de diagnósticos. Cuando hablamos de narcisismo, ¿no? Esto es una cuestión bastante interesante, ¿no? Tendemos a caricaturizar, a estereotipar el diagnóstico, ¿no? Siempre digo el famoso síndrome del R1, ¿no? Cuando recién ingresas a la residencia de psiquiatría, comienzas a ver las características de tus demás compañeros y dices, ah, este es histriónico, este es border, este es narciso, o este es psicópata, ¿no? Eh, entonces aparece esa caricatura, ese estereotipo, ¿no? Porque pues cuando hablamos de narcisismo casi siempre pensamos en el exceso de amor propio, el exceso de ego, el exceso de confianza, pero en la clínica hay algo mucho más interesante y que pasa desapercibido, particularmente me he dado cuenta de esto en la práctica clínica privada. Lo que vemos muchas veces no es el exceso, ¿no? Lo que vemos es fragilidad. Pacientes, personas que parecen seguras, que parecen claras en sus ideas, ¿no? Incluso pueden aparentar ser arrogantes, pero que ante la mínima crítica, todo su self, su yo, colapsa, ¿no? Ante el menor límite que se establezca, colapsa, ¿no? O ante la pequeña frustración, no pueden regularse adecuadamente, ¿no? Durante bastantes años hemos intentado entender el narcisismo, y esto es una crítica a la psiquiatría tradicional, ¿no? Como una categoría rígida. O tienes o no tienes trastorno narcisista de la personalidad, pero actualmente sabemos muy bien que en la psiquiatría el solo análisis por categorías es totalmente insuficiente, ¿no? Ahora la psiquiatría se está moviendo en base a modelos dimensionales, ¿no? Y esto es bastante interesante ver cómo se puede aplicar para el narcisismo, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad la semana pasada de hablar de las dimensiones de la depresión, vamos a hablar de la esquizofrenia, de la bipolaridad y demás, y vamos a ver cómo podemos aplicar eso al narcisismo, ¿no? Vamos a ver en esta conferencia que el narcisismo no solamente es un problema de autoestima elevada, sino un problema en cómo me regulo, un problema de la regulación del self o del yo, ¿no? Y cuando cambiamos esa mirada, ¿no? Cuando cambiamos el foco de solamente la grandiosidad a la regulación, cambiamos de la sobredimensión a la vergüenza, también obviamente va a cambiar la forma en cómo evaluamos estas condiciones y la forma en cómo intervenimos y cómo nos relacionamos con estas personas. De eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar esta noche, ¿no? Bueno, sobre los conflictos de interés. Para eso, en esta presentación, la he dividido en dos grandes grupos, en tres, mejor dicho, ¿no? Primero vamos a hablar acerca de vamos a hacer este análisis dimensional del narcisismo, un breve recorrido histórico. No me voy a centrar en todo en el pasado, ¿no? Habría otra presentación de historia del narcisismo mucho más detallada, pero sí vamos a ver cómo desde antes ya podríamos encontrar algunas manifestaciones de estos modelos dimensionales y veremos el continuo o el constructo dimensional actual del narcisismo y qué fenotipos narcisistas se identifican en la investigación actual. Luego de explicar eso, vamos a ver
corazón del narcisismo, el narcisismo como una alteración en la regulación del self, ¿no? Y como una alteración en la regulación de la autoestima. Luego veremos un caso clínico para ejemplificar todo esto y daremos algunas conclusiones, ¿no? Bien, entonces vayamos primero con el análisis o el estudio del narcisista grandioso, ¿no? Cómo pasamos del narcisista grandioso al continuo dimensional y los fenotipos narcisistas, ¿no? Y acá quiero mencionar algo bien interesante, que estas características de exceso de confianza, no es que se hayan descrito recién de la época de Freud en adelante, el psicoanálisis y demás, no, no, tiene una historia casi, casi como la misma humanidad, ¿no? Miren, quisiera iniciar esta conferencia leyendo un pasaje bíblico, ¿no? Que suele leerse en clave moral, teológica, mitológica, como tú quieras llamarle, ¿no? este, Isaías 14 12 14, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? ¿Qué vemos acá? ¿No? Si lo entendemos desde una clave psicopatológica, pues que no se nos presenta una figura, en este caso se le entendió como Lucifer, ¿no? Como simplemente orgullosa, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Alguien que se percibe a sí mismo como destinado a elevarse por encima de todas las demás personas, ¿no? Ya no solamente soy orgulloso, sino tengo que estar en un lugar singular, en un lugar excepcional, en un sitio no negociable, ¿no? Y dice, subiré, me sentaré, seré semejante. No son solamente verbos de ambición, sino de una vivencia interna, de qué cosa es lo que está viviendo este personaje, ¿no? Entonces, no estamos frente solamente a un exceso de autoestima, sino frente a un self, a un yo que no puede sentirse real, ¿no? Si es que no se coloca en una posición de superioridad constante. No me siento yo mismo si no estoy por encima de los demás. Y entre eso y el orgullo hay una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces, tomando este pasaje bíblico, desde esta perspectiva, vemos que, o podemos entender, lo utilizamos como un ejemplo, obviamente, que el narcisismo ya no es solamente un rasgo caricaturesco, ¿no? Y se nos revela como una organización de nuestra personalidad, particularmente de nuestra experiencia del mí mismo, del yo y del otro, de mi vínculo con la otra persona, con el otro ser, ¿no? Entonces, vamos a, en el devenir de esta presentación, plantear y estudiar el narcisismo desde esta lógica interna, cómo se construye, cómo se vive el self y cómo se experimenta al otro y esto cómo regula nuestro autoestima, ¿no? Y en base a la regulación de estas dimensiones contemporáneas, ¿no? ¿Qué antecedentes fenomenológicos tenemos del self grandioso, ¿no? Cómo se vivía el orgullo en la antigua Grecia, ¿no? Hay que entender que esto es muy distinto a la lectura moral moderna que comparamos a la soberbia o al orgullo como un defecto de carácter, ¿no? Para los griegos, para la Grecia arcaica, ¿no? El orgullo era más bien algo necesario, era mi afirmación de mi posición en el mundo. Estaba íntimamente, y lo vemos, ligada a la aristocracia, ¿no? A la aristocracia guerrera, ¿no? Los guerreros excelentes de estas epopeyas homéricas, ¿no? Esa es la aristocracia guerrera, ¿no? La excelencia, la arete, que se manifiesta en el campo de batalla en la valentía, en la gloria pública, ¿no? Los seres de Homero no eran modestos, ¿no? Se sabían distintos. Aquiles se sabía superior, destinado a destacar. Entonces, esto no era un orgullo patológico, no era esperado, incluso bien visto y necesario en aquella época, ¿no? Entonces, aquí el self, ¿cómo se organiza? En torno a lo visible, a la visibilidad, al honor. El orgullo como algo honorable, ¿no? Y la comparación constante con los otros, ¿no? Conforme fue pasando, aparecen los filósofos, aparece esta aristocracia intelectual, Platón nos hablaba del filósofo rey, ¿no?
con el pase a esta aristocracia intelectual, esta lógica no desaparece, ¿no? Se transforma. El orgullo ya no se ancla en la fuerza, en la lucha, en la guerra, sino en el linaje, en la superioridad moral, en la superioridad racional. Mientras más razonante sea, mientras más razón tenga, más orgulloso voy a ser, ¿no? Acá aparece la figura esta que les pongo acá del filósofo rey platónico, un hombre virtuoso que se encarga de regular la sociedad, el Estado, y que tiene que ser excepcional. Entonces la jerarquía persiste, solamente cambia de criterio, ¿no? Y hay la idea esta de que algunos están llamados a gobernar por naturaleza, por virtud, por estudios, entonces se mantiene esta estructura. Pero en este contexto aparece un concepto interesante en el octavo libro de Heródoto, ¿no? Nos habla de la ubris o ibris, ¿no? No como simple arrogancia, sino como la desmesura. Miren que lo que nos dice Heródoto, puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición. En cambio, los pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar también cómo siempre lanza sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía. Entonces, hay un cambio, ya el orgullo, el exceso ya no es bien visto, más bien es mal visto, ¿no? La desmesura, ¿no? Entonces el sujeto pierde la medida, ya no reconoce los límites entre lo humano y lo divino. Este es el germen de la soberbia del medioevo, entendido como el peor de los pecados capitales. ¿Por qué es el peor de los pecados capitales? Porque desdibujo, borro este límite entre la humanidad y lo divino. Ya para los griegos esto era un problema, ¿no? Ya después en la Edad Media se cometió un pecado capital, uno de los más graves, ¿no? Entonces se pierde la medida, se pierde lo prohibido, se pierde el acceso a la excelencia, a la omnipotencia, ¿no? Los dioses no castigan a los pequeños, ni al insignificante, sino al que sobresale en exceso, ¿no? Ya lo decía un pensador peruano, ¿no? Que en el Perú hay que ser profundamente mediocre para no tener enemigos, ¿no? La gente pequeña, insignificante, pues no genera este tipo de reacciones, ¿no? Entonces esto es crucial. ¿Por qué? Porque acá el self, en la ibris, se organiza o se estructura en base al orden. Hay un orden, hay una jerarquía que no puede ser transgredida, que tú con tu self, con tu yo, no puedes transgredir este orden. Entonces el sujeto deja de experimentarse como parte de un sistema que tiene límites y comienza a vivirse como alguien excepcional a la regla. Y el self se organiza en base a esta excepcionalidad, a que soy excepcional, ¿no? Entonces, hay que recordar el narcisismo antes, porque estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, ¿no? Antes de que el narcisismo sea un diagnóstico, era una experiencia humana en la estructura de la sociedad. Hay una tensión permanente entre siempre aspirar a la grandeza y la imposición de los límites que me pone la sociedad. Ahí hay una clave bien interesante, ¿no? Y es precisamente esta tensión que tenemos actualmente frente a mi yo, a mi estructura, a mi self y el orden, la estructura de la sociedad que genera estas tensiones que todavía se viven, ¿no? Ya posteriormente, bueno, no me voy a tener mucho en esto, Havelock Ellis fue uno de los primeros que habló, o que mejor dicho, que utilizó el término narcisista allá en 1892, ¿no? Hablando o tratando de explicar el autoerotismo masculino, ¿no? Utiliza este mito de Narciso para explicar o acuñar este concepto de narcisismo, ¿no? De ahí vienen los trabajos de Paul Knecht, de Freud, de Otto Rank, hasta que Freud publica en el 14 la introducción al narcisismo, ¿no? Perdón, que acá ya da esta categoría oficial a este concepto de narcisismo en el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis que da estructuras bien interesantes, clásicas respecto al narcisismo, ¿no? Para explicar la lógica de los pacientes con esquizofrenia, que era un momento conocido como parafrénicos, ¿no? Frente a los neuróticos, ¿no? Y en ambos, según Freud, se pierde
esta relación con la realidad, pero hay una diferencia significativa. Mientras que los histéricos conservan el vínculo erótico con los objetos de fantasía, los parafrénicos retiran su líbido hacia el interior, ¿no?, del mundo exterior, y no realizan ninguna sustitución alguna, ¿no? Entonces, la libido se sustrae, y se va solamente hacia el yo, ¿no? Y ahí surge un estado narcisista, ¿no? Y de ahí aparecen estas manías de grandeza. Es una forma de explicar las manías, los episodios maníacos o los delirios paranoides, ¿no? ¿Cuál es el modelo estructural clásico? ¿No? Acá vemos los distintos tipos de narcisismo, ¿no? El complementario edípico de grado cero, el fálico narcisista preedípico de grado uno, el esquizomaníaco de grado 2, manipulador, el paranoide del grado 3, el borderline del grado 4 y el psicótico del grado 5. Entonces, según este modelo, el narcisismo es algo que nos permite explicar desde el narcisismo tradicional hasta lo psicótico, hasta lo esquizofrénico, ¿no? Y acá vemos, bueno, esto esquemáticamente, se ve cómo está integrado o estructurado el yo, hasta llegar a lo psicótico, en el cual se parte totalmente, se rompe totalmente esta integridad del yo. Bueno, este modelo no pertenece a las clasificaciones actuales, obviamente, pero anticipa una idea central. Todo esto de los griegos, de Freud y de los psicoanalistas, ¿no? Que el narcisismo no se puede entender como una etiqueta única, sino como una forma de cómo se estructura y cómo se organiza el yo, cómo se organiza el self, que va a variar de acuerdo a la forma en cómo me integro, a la rigidez que pueda tener esta integración o a la gravedad de la desintegración en sí misma, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Bueno, pues no voy a tener eso. ¿Qué nos dicen los sistemas clasificatorios actuales? ¿No? Acá tenemos al DSM-5TR. Nos habla que el narcisismo, una categoría que no está reconocida en el CIE-10 por si acaso, ¿no?, sino en el DSM. Ahí hubo un intenso debate. Hay un patrón general de grandiosidad de la imaginación o el comportamiento, con una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos. Como vamos a verlos, acá están. Sentido grandioso de autoimportancia, preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor, la creencia de que eres especial, de que eres único, que exige una admiración excesiva, muy pretencioso, interpersonalmente explotador, carente de empatía, y frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él y presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios. Pues, lo que siempre le digo a los chicos, a los residentes, es: anda tú a ver qué entiendes por envidia, anda tú a ver qué entiendes por arrogante o soberbia, ¿no? Porque podemos leer todos los criterios gnósticos, pero no sabemos muy bien y qué cosa es la envidia, ¿no? Esto es motivo de otra charla. Ahí tengo, por acaso, un vídeo en nuestro canal de YouTube de 1 hora, 2 horas, no me acuerdo, hablando solamente de la envidia, de la arrogancia y la soberbia, para quien quiera revisarlo, ¿no? Dicho sea de paso, esta categoría por poco y no entra al DSM-5, ¿no? Entonces es algo que me contaba el doctor Renato Alarcón, que pues, participó en la elaboración del DSM-5, que como que no había suficiente evidencia y casi casi no entra esto, y fue más bien una presión conceptual, una presión de poderes, de algunos todavía un poder psicoanalítico, no, no sé qué, pero la cosa que apareció, ¿no? Y casi no aparece, en el CIE-10 no está por lo pronto, ¿no? Ni tampoco en el CIE-11. Pero existe un modelo alternativo en este DSM-5, ¿no? Y creo que este es más interesante porque ya trata de dar una aproximación dimensional, ¿no? Es el modelo alternativo de los trastornos de personalidad, AMPD, sus siglas en inglés, ¿no? Acá redefine al trastorno narcisista no como la suma de estas listas de criterios o rasgos, sino como un deterioro, ahí está, como un deterioro moderado o grave del funcionamiento de la personalidad, centrado en el self y en su capacidad de relación, ¿no? Y todos los demás condiciones de personalidad se centran en esto, ¿no? Entonces, el énfasis, según este modelo alternativo, ya no es cómo es el paciente, sino cómo funciona psicológicamente, cómo funciona psíquicamente, especialmente ante situaciones de estrés, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos acá? Ahí están los 4 criterios que se utilizan para ver cómo se regula, ¿no? Primero, la identidad, ¿no? El paciente tiene una autoevaluación exagerada, ¿no?, que no refleja una autoestima sólida, sino una autoestima inflada y poco integrada. Y acá es bien interesante que señala en este sistema alternativo
que el self oscila entre lo grandioso y lo vulnerable. Y acá viene una primera subclasificación, vamos a verlo más adelante, ¿no? El narcisista grandioso y el narcisista vulnerable, ¿no? Entonces, el paciente se experimenta como excepcional cuando es validado, pero colapsa ante la crítica. Dime tú la forma en cómo manejas la crítica, cómo manejas el fracaso, cómo manejas la indiferencia, y te diré que también integrado está tu self. Ahí salen estas dificultades, ¿no? La identidad, entonces, ¿de qué va a depender acá? Del espejo externo, de la validación que me den las demás personas, o del no reconocimiento que me den, ¿no? Entonces, el sentido de valor se da cuenta que se vuelve totalmente inestable. O sea, si tu self, tu valor va a depender de la validación externa, pues, ¿de qué manera se va a integrar? No se va a integrar adecuadamente, ¿no? La otra dimensión que se evalúa es la autodirección. Autodirección. Estándares personales excesivamente elevados, rígidos y poco realistas, fantasiosos, ¿no? Si queremos llamarlo así. Entonces, clínicamente, ¿esto en qué se traduce? En que la persona no busca cosas para mejorar, no busca cosas para confirmar su superioridad. Es muy distinto. En hacer algo porque me apasiona, porque me gusta, porque quiero aprender y hacer que los demás aprendan conmigo, frente a yo quiero confirmar que soy superior a ti, quiero confirmar que sé más que tú, que tengo más dinero que tú, que tengo más belleza que tú, que tengo más estatus que tú, lo que fuese, ¿no? La validación narcisista que sea, ¿no? Entonces, en esta situación, el logro no produce una satisfacción duradera, porque tú no has integrado adecuadamente ese logro, produce solamente un alivio transitorio. Y el fracaso, ¿cómo se vive? No como un aprendizaje. El fracaso es un gran maestro, como diría Yoda, ¿no? No, el fracaso lo viven como humillación, como injusticia, como ataque, como una afrenta. Y se activa la irritabilidad. Desvalorizan totalmente el entorno y se retraen defensivamente. ¿Cómo vives el fracaso? Es algo bastante interesante. ¿Cómo vives tú tus fracasos? Yo digo siempre es más útil analizar nuestros fracasos, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho, yo aprendo más de todos los papers que me rechazan que de lo que me aceptan, ¿no? El tercer dominio, la empatía. Acá es bien interesante, a diferencia de la psicopatía o del trastorno disocial o antisocial de la personalidad, acá no es que pierdan totalmente la empatía, hay un deterioro en la capacidad empática, ¿no? El paciente o la persona comprende cognitivamente el sufrimiento de la otra persona, pero pierde la capacidad empática cuando esta empatía interfiere con su autoimagen, ¿no? Eh, el sujeto entonces deja de ser alguien, o el otro, perdón, deja de ser alguien que tenga una experiencia propia y solamente va a ser relevante, solamente voy a tener empatía con esa persona si es que refleja mi grandiosidad, ¿no? Si es que puede ser útil para regular mi propia autoestima. Solamente ahí soy empático con el otro. Pero con el que me critica, con el que me juzga o con el que es más que yo, nada que ver. Y cuarta dimensión, la intimidad, ¿no? Relaciones totalmente superficiales, asimétricas, no existe una verdadera reciprocidad afectiva. Acá solamente hay un concepto, no me acuerdo dónde leí el concepto este de psicófago, una persona que solamente está ahí para obtener beneficios emocionales de la otra persona, ¿no? O sociales o instrumentales, o como clásicamente se le llama los arribistas, ¿no? Entonces, el vínculo, ¿en qué se organiza? En la admiración, ¿no? En el estatus o en qué tan útil me puedes ser tú. Nada más, ¿no? Y cuando la otra persona deja de cumplir esa función, ¿qué pasa? Se devalúa, se descarta, se elimina, ¿no? Y por eso, ¿qué ocurre? Porque hay una alta inestabilidad relacional con las otras personas, ¿no? ¿Cuántos amigos verdaderos tienes duraderos? Y puedes decir que puedes establecer relaciones adecuadas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, este deterioro, ¿no? Que produce rasgos patológicos de la personalidad, desde la grandiosidad, ¿no? Hasta la búsqueda de atención. Por lo tanto, en este sistema o en este modelo alternativo, la grandiosidad no indica autoestima elevada, sino un self o un yo frágil que poco se puede regular y que requiere una validación constante cuando esto falla. La empatía se retrae y una persona se torna
con vínculos altamente inestables e instrumentales. Muy interesante eso. Ven cómo cambia entonces el foco de solamente, es grandioso, se quiere lo máximo, qué sé yo, a no regulas adecuadamente tu self y necesitas una validación constante. Eso ha llevado a que en la actualidad se entienda al narcisismo como un espectro. Ya cada vez se comprende menos como una categoría diagnóstica cerrada, perdón, y cada vez se le entiende más como un espectro continuo del funcionamiento de la personalidad. Acá no vamos a hablar acerca de los rasgos narcisistas normales, ¿no? Eso motivo de otra charla, que estamos hablando de las cuestiones que pueden ser consideradas patológicas, ¿no? Acá vemos cómo vamos de la grandiosidad, el hubris, la exhibición, de cómo todavía se utilizan estos conceptos antiguos griegos, a la autoimportancia, ¿no? La sensación o la idea de que yo merezco lo mejor. Y la vulnerabilidad, ¿no? De resentimiento y defensa, ¿no? Este cambio no solamente es teórico, colegas, yo creo que bastante clínico, bastante útil, porque nos permite entender por qué pacientes con clínica muy distinta comparten en el fondo una misma forma de organización del self, ¿no? Entonces, en el centro de esto, ¿qué se encuentra? No se encuentra la grandiosidad visible, que es lo que más llama nuestra atención, ¿no? Sino una vivencia persistente de que soy importante, ¿no? Por lo que sea, porque tengo más dinero, porque sé más, porque tengo un H-index más grande, porque tengo más años, por lo que fuese, ¿no? Entonces, esta sensación de tener derecho de autoimportancia, ¿no? Esta sensación subjetiva, hace que estructure y organice mis deseos, mis metas, mi valor especial y que yo tengo que ser prioritario, ¿no? Entonces, acá hay dos grandes modalidades del núcleo común, ¿no? La autoimportancia con derecho, el entitlement en inglés, ¿no? Y hay dos formas de expresarse esta, la grandiosidad y la vulnerabilidad, ¿no? La primera, grandiosa, vamos a verlo más adelante, caracteriza la expansión del self, ¿no? Una orientación hacia la búsqueda de estatus, hacia los logros, hacia el reconocimiento, hacia el poder, un estilo autopersonal, como son dominantes, audaces, aquel que siempre en todas las reuniones quiere acaparar la atención y tocar a las otras personas, y hay una cuestión de lenguaje no verbal bien interesante que puedes estudiar en otro momento, ¿no? Se experimenta entonces como alguien fenomenológicamente distinto y destinado a destacar, estoy destinado a la grandiosidad, ¿no? Y que es relativamente invulnerable a la crítica, ¿no? Pero esta seguridad obviamente es condicional y depende de la confirmación o la validación externa, ¿no? La segunda modalidad, ahí lo ven, la vulnerable, ¿no? Aquí existe más bien una hipersensibilidad este, al, al rechazo, ¿no? Una hipersensibilidad al rechazo, y hay una reactividad emocional intensa ante la crítica, autoestima frágil, inestable, ¿no? Y acá el self no se sostiene mediante la expansión, mediante la dominación, sino mediante cómo me organizo yo frente a la amenaza de la humillación, de la palabra, la humillación o el sentido de inferioridad. Me estás humillando frente a la sensación de rechazo que está en el clúster C, en la ansiedad, ¿no? Y ahora vamos a ver más adelante cómo diferenciarlo, ¿no? Entonces, hay una continuidad clínica, ¿no? ¿Y cómo evaluar eso? Existen escalas, ¿no? Miren esta escala, muy interesante, el cuestionario de admiración y rivalidad narcisista, 18 ítems, ¿no? Esa escala que se utiliza para valorar, conocer un poco de esta forma dimensional el narcisismo, cuando hay un punto de corte, no es que eso hace que tú seas más o menos narcisista, ¿no? Sino que simplemente se ve de forma dimensional varios aspectos, ¿no? En esta escala de 18 ítems tenemos el narcisismo, que puede ser dividido en dos grandes dimensiones, la grandiosidad, no están las preguntas, ¿no? Soy magnífico, algún día seré famoso, merezco que me consideren una gran persona, la grandiosidad, el esfuerzo por ser único, muestro a los demás lo especial que soy, disfruto mucho de mis éxitos y de ser una persona muy especial ser una persona muy especial me da mucha fuerza y el encanto. Suelo ser capaz de atraer la atención de los demás hacia mí mismo durante una conversación.
puedo ser el centro de atención gracias a mis excelentes aportaciones y en general se me da muy bien tratar con los demás, ¿no? Ese es el narcisismo grandioso, grandilocuente, ¿no? Frente al sentido de rivalidad o antagonismo narcisista, que está primero la devaluación, ¿no? Y lo vemos, la mayoría de gente no conseguirá nada, lo devalúo totalmente, ¿no? Los demás no valen nada, o la mayoría de la gente son perdedores de alguna forma de evaluación narcisista. El esfuerzo por la supremacía, disfruto en secreto los fracasos de mis rivales, que tiene mucho que ver con la envidia, ¿no? Quiero que mis rivales fracasen. Disfruto cuando alguien es inferior a mí. Este esfuerzo por la supremacía está muy emparentado con la envidia, ¿no? Y la agresividad. Me molesta cuando otra persona me roba el protagonismo. Suele molestarme que me critiquen. Me cuesta soportar que otra persona sea la protagonista de un evento, ¿no? Entonces, en este contexto vemos esta escala que hay la grandiosidad, la sensación de derecho propio y la vulnerabilidad. Acá hay otras escalas, ¿no? Son hasta 5 escalas de narcisismo. Si se dan cuenta, cada una de ellas mide constructos distintos, ¿no? Por ejemplo, la escala de Personality Inventory Narcissistic mide más grandiosidad, ¿no? Y poca vulnerabilidad. El narco mide también grandiosidad, sensación de derecho y algo de vulnerabilidad. Hay otras escalas como el PNI que te evalúa el inventario de narcisismo patológico, que te evalúa más la vulnerabilidad, ¿no? O sea, hay distintas escalas, ¿no? Lo ideal sería utilizar 2 escalas, alguna que te evalúe más la grandiosidad, la sensación de derecho y la vulnerabilidad, ¿no? Para tener una evaluación completa del espectro narcisista, ¿no? Veamos entonces cada uno de estos constructos, ¿no? Primero, el narcisismo grandioso, ¿no? Este narcisismo, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene un self que no está vacío, que no está fragmentado, sino es un self rígido, es un self inflado, ¿no? Y la persona se experimenta a sí misma a través de esta imagen irrealmente positiva, ¿no? Un self rígido, inflado, con una imagen irrealmente positiva, una sensación de control y con una baja flexibilidad al self. ¿Cómo vives tú tu error? El error lo vive como una afrenta, no como un aprendizaje. Se fustigan, se lastiman por el error, por la equivocación, ¿no? Ahora, esta vivencia irrealmente positiva, pues, no es simplemente una opinión favorable de uno mismo, ¿ah? Sino una posición, ¿cómo decirlo para que se entienda? Una posición subjetiva desde la cual el mundo se va a organizar jerárquicamente, en el cual el yo es el centro, la medida de todas las cosas y la autoridad. Yo sé, yo mando, yo merezco, ¿no? De forma interpersonal, ¿no? Este narcisismo grandioso se asocia a baja empatía o empatía disminuida, ojo, no ausencia de empatía, ¿no? Que eso sería el narcisismo maligno, lo vamos a ver más adelante, una empatía disminuida y alta conflictividad. ¿Por qué son altamente conflictivos? Porque para lograr yo mi grandiosidad tengo que devaluar al otro, ¿no? Entonces, el otro no es vivido como un sujeto con experiencia propia, sino como una audiencia, un recurso en situaciones de grandiosidad para que me aplaudan o en situaciones de amenaza como un obstáculo. Por eso es que estas personas tienen estas fantasías. El problema es que si tú verdaderamente quieres crecer, tienes que aprender a establecer relaciones con otras personas, a motivarme, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hagamos aquí, hagamos allá, y todos crecemos porque mi self adecuadamente integrado me permite ayudar a otras personas y que todos crezcamos. Pero si yo, por el contrario, tengo un self con alta conflictividad, yo no voy a querer que el otro destaque. Yo te voy a meter cabe. No, 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 no hagas eso. No, 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 está mal. No, no lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? Para mantener todo en un status quo, ¿no? Entonces, esta reciprocidad de los afectos, pues a veces es un límite para estas personas, ¿no? Hay una relación asimétrica en la que el vínculo solamente existe si es que me validas a mí mismo, si no, aparece la conflictividad, ¿no? Y debe ser, me imagino, bastante complicado trabajar, vivir o estar en entornos donde prima un narcisista grandioso, ¿no? Agotador, agotador totalmente, ¿no?
Desde el punto de vista de los rasgos, en el CIE-11, por si acaso, no se habla de diagnósticos, sí, también de un modelo dimensional, ¿no? Este, acá está más asociado con el predominio disocial, ¿no? Con el antagonismo, la explotación y la hostilidad, ¿no? Y hay subperfiles, el subperfil grandioso, rígido, que busca el control y busca la superioridad moral, y el grandioso desinhibido, que es más bien impulsivo. Entonces, ¿cómo reconocemos al narcisismo grandioso? Como una autoestima alta, según el DSM-5, y con este trípode, ¿no? Un self irrealmente positivo, rígido, baja empatía y conflicto con una devaluación interpersonal, con un perfil de rasgos predominantemente disocial. Frente a eso, se nos aparece esta imagen que yo creo que es más importante, y si salimos de esta conferencia sabiendo este aspecto del narcisismo vulnerable, creo que vamos a aprender bastante, porque este de acá pasa muy desapercibido, se confunde con trastorno límite de personalidad, con distimia, con depresión, hasta con bipolaridad, etcétera. El self, acá cómo está, incoherente, frágil, ¿no? Se organiza en base a este self frágil, inestable, dolorosamente expuesto, ¿no? A diferencia del grandioso, acá no encontramos una identidad inflada, sino una identidad incoherente, ¿no? Con un autovalor bajo y altamente dependiente del entorno, ¿no? Y el sujeto acá no se experimenta como excepcional, sino como potencialmente defectuoso, fácilmente humillable, siempre en riesgo de quedar en evidencia frente a otros. Aquí el temor no es me voy a equivocar y me van a criticar o me van a juzgar. Acá el temor es me van a humillar. Es la diferencia, ¿no? Y esta identidad incoherente y esta baja autoestima, autovalor bajo, vergüenza y esta hipersensibilidad a la humillación no se expresa solamente como un me siento mal conmigo mismo, sino como algo más profundo, que yo no me puedo sostener si es que el otro no me valida. Entonces, el self ya no depende de mí mismo, se vuelve una contingencia del mundo externo, se vuelve una contingencia de lo que opinen las demás personas. Mientras el otro me apruebe, mientras me den el like, me apruebe, me valide, yo me voy a sentir aceptado, voy a sentir que pertenezco, ¿no? Eh, Luego tenemos a nivel interpersonal, acá están hipervigilantes al rechazo y a la crítica, ¿no? Hay esta evitación defensiva, ¿no? El otro es vivido como alguien que posiblemente me va a humillar, alguien potencialmente humillante, alguien que me va a criticar, que me va a excluir, que me va a comparar, que me va a exponer, ¿no? Y acá se genera una relación ambivalente. Dense cuenta de lo ambivalente que es esto. Yo te necesito a ti para que me valides, pero también tú eres una amenaza. Dense cuenta de todo lo desorganizado que puede estar el self, ¿no? Entonces, a diferencia de del narcisismo grandioso, este narcisismo vulnerable, no da este conflicto abierto, no da esta devaluación franca, no es antagónico como el narcisista grandioso, ¿no? Sino más bien da estas formas de idealización transitoria mezclada con desconfianza, ¿no? Mira él cómo sabe más, pero me va a humillar. Mira esta persona, esta chica, qué hermosa es, pero me va a criticar también, ¿no? Lo idealizo y lo devalúo, idealizo y de ahí viene confusión entre el trastorno límite de personalidad, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se puede diferenciar, ¿no? Y la forma en cómo te vinculas inicialmente es, oye, y si me rechaza, y si no soy suficiente para esta persona, y si me está evaluando, ¿no? Y esto también se traduce en relaciones totalmente inestables, totalmente tensas, ¿no? Y el paciente puede parecer, la persona puede parecer tímida, retraída, evitativa, pero esto no es simplemente ansiedad social, es una forma en cómo se protege mi self, ¿no? Hay una señal, una hiperseñal a detectar las microseñales de humillación de la otra persona, ¿no? Su voz, su tono de voz cambió, ¿no? Se demora en contestarme, me ha dado una mirada ambigua, me ha dicho algo y que demuestra desprecio, demuestra desinterés, ¿no?
¿Cómo vemos en los rasgos del CIE-11? Pues predomina esta afectividad negativa, ¿no? Se asocia frecuentemente a desapego y a baja expresión disocial. Entonces, ¿qué encontramos en el narcisismo vulnerable? No se reconoce la grandiosidad, ¿no? No se reconoce la grandiosidad, sino la vergüenza, el self frágil que busca validación, mientras se protege del otro por miedo a la humillación. Entonces, acá la pregunta cae por su propio peso. Oiga, ¿y cómo diferenciar esto de los problemas del clúster C, ¿no? De los trastornos de personalidad de tipo ansioso, ¿no? La diferencia fundamental, colegas, entre el narcisismo vulnerable y el trastorno de personalidad de clúster C no reside en simplemente conductas externas que parecen similares y de ahí nos invita a la confusión, sino en cómo se organiza el self, cómo se organiza lo psíquico. En el narcisismo vulnerable, el problema central es una falta de regulación, una falla en la regulación del self y de la autoestima, ¿no? Entonces la persona no puede sostener este sentido interno, estable, no, es más bien inestable y depende excesivamente de la mirada de la otra persona. En cambio, en el clúster C, la regulación es el miedo y la inseguridad. El self es inseguro, es temeroso, pero no está estructuralmente fragmentado ni colapsa ante la evaluación externa de lo que sí ocurre con el narcisismo vulnerable, ¿no? El problema entonces es la autoestima frágil en el narcisismo vulnerable, mientras que en el clúster C es el miedo, la inseguridad, ¿no? El narcisismo entonces tiene la vergüenza, como la vivencia de que ha quedado expuesto, la inferioridad, soy inferior o soy defectuoso, ¿no? No es solamente tristeza, no es solamente ansiedad, sino la sensación de que algo en mí está mal. Mientras que en el clúster C, la emoción predominante es la ansiedad, miedo a que me van a rechazar, miedo a que me van a dañar, miedo a equivocarme, miedo a perder el control, pero miedo por la actividad en sí misma, no por que otro me vaya a juzgar y me vaya a criticar, ¿no? ¿Cuál es la motivación del narcisista vulnerable? ¿Por qué hace la cosa? Porque quiero seguir valiendo, porque quiero sentirme especial, a diferencia del clúster C, que solamente hace la cosa para evitar el daño, para evitar el rechazo. La relación como el otro, el narcisismo vulnerable, el espejo de valor. El otro me va a valorar, me va a evaluar. Si me valora bien, siento que valgo. En cambio, en el clúster C, aún no interesa si cómo te evalúe, simplemente tienes que estar ahí para sentirme seguro, ¿no? Entonces, esa es la necesidad, ¿no? Y la reacción ante la crítica es bastante interesante, es especialmente útil. ¿Por qué? Porque en el narcisismo vulnerable, ¿cómo vive la crítica? Como una herida narcisista. Activa la vergüenza intensa, el retraimiento, el resentimiento, resentidos crónicos. Mientras que en el clúster C se vive como una amenaza. Activa la ansiedad, activa la evitación, pero sin que colapse el self, ¿no? Entonces ambos evitan, pero por razones distintas, ¿no? El narcisista evita para no verse desenmascarado, para no verse humillado. Me alejo porque si sigo ahí van a descubrir que no sé. Van a descubrir que estoy mintiendo, que no debo estar acá, que no soy tan bonita, tan bonito, que no soy tan inteligente, no lo sé. Evito para que no se me exponga. Evito para que no se me exponga, ¿no? Frente mientras que el otro evita para no sufrir, para no equivocarme, ¿no? La autocrítica también tiene, la acción a la crítica tiene una cuestión bastante interesante, ¿no? La autocrítica, ¿no? El narcisista que dice, no soy suficiente, no soy suficiente. Mientras que el clúster C que dice, lo voy a hacer mal, ¿no? Lo voy a hacer mal. Y la tolerancia a hacer a uno más, ¿no? Ese es el tema. Acá tiene muy baja tolerancia de ser el grandioso o el vulnerable. No toleran el ser uno más, ¿no? Muy baja tolerancia a lo ordinario, porque eso no equivale a valer. Mientras el clúster C, sí, claro, tolero, quiero pasar desapercibido, quiero ser uno más, no, no, no importa, no, no quiero destacar, ¿no? Yo no me importa ser uno más mientras tú estés y me des seguridad, ¿no? Entonces, ese es el conflicto interno. En el narcisista vulnerable, si no destaco, no valgo. En el clúster C, si me equivoco, voy a sufrir.
Entonces, ambos cuadros comparten la evitación, la hipersensibilidad a la crítica, ¿no? Pero se organizan de maneras distintas, ¿no? Ahora, en esta diapositiva se resume de manera visual, es un artículo bien interesante que nos habla acerca de los perfiles de narcisista grandioso y vulnerable, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Miren, el narcisista grandioso, ¿en qué más tiene? Más conductas disociales, más grandiosidad, más desinhibición. Mientras que el vulnerable tiene más negativos afectos, más tendencia a la depresión, a la ansiedad y a los problemas de apego, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos acá? Que en el narcisista vulnerable, ¿qué es lo que predomina? La afectividad negativa, depresión y ansiedad, muy frecuentemente, clínicamente muy importante. Y por eso es que se explica por qué se confunde, ¿no?, fácilmente el narcisismo vulnerable con depresión o con ansiedad, ¿no? Este, Porque esto es una cuestión más bien internalizante, internaliza el problema, el conflicto, ¿no? Pero acá el tema es que es un paciente con depresión, pero haciéndole más amplia la historia, veo que también siente mucha vergüenza, hipersensibilidad al juicio, lo que vimos anteriormente, la amenaza a la humillación. Ah, pues no es solamente un tema depresivo, es un tema de un narcisista, de un narcisismo vulnerable, ¿no? El desapego también lo ven ahí, también es significativo, ¿no? El paciente, claro, se retira, evita la exposición, se protege, porque el otro se vive como alguien potencialmente humillante, ¿no? En contraste, ¿qué tenemos en el perfil grandioso? La disocialidad, conductas disociales, ¿no? El narcisismo visible, ¿no? El ser se organiza en ser superior, ¿no?, en la superioridad, ¿no?, en cómo me relaciono con el otro de forma despectiva, ¿no? La, ¿Qué perfil comparten los dos? Lo anancástico, la anancastia, ¿no? No permite diferenciar estos valores, ¿no? Sino más bien parece ser algo compartido, ¿no? Porque esta rigidez, este perfeccionismo puede estar presente tanto en lo grandioso como en lo vulnerable, ¿no? El grandioso puede funcionar porque se sabe superior moral, control, exige bastante, ¿no? Y el vulnerable es anancástico porque se blinda, se internaliza y estructura toda su vida de esta forma anancástica, para blindarse contra la vergüenza. Si lo hago todo bien, todo perfecto, nadie va a poder humillarme. En cambio, el otro lo hace todo perfecto para dominar, para expandirse, ¿no? Entonces, en el CIE 11, tanto el narcisismo grandioso y vulnerable aparecen, ¿no? Aparecen de esta forma, ¿no? Y se diferencian menos por la gravedad y más por el perfil de estos lados. ¿Esto por qué es importante? Entonces, cuando hablamos de narcisismo, ya no hay que hablar solamente de tres, cuatro características, hay que ver dimensionalmente cada una de estas características que vamos viendo. ¿Cuáles son las principales comorbilidades, no? El motivo habitual de consulta del narcisismo grandioso es por los conflictos interpersonales, por los problemas laborales o por los problemas legales que está teniendo. Y muchas veces no va a la consulta, va por la esposa o por el trabajo, o qué sé yo, ¿no? Mientras que el narcisista vulnerable va más por síntomas ansiosos, por sensación de depresión, por una sensación de vacío, ¿no? Sensación de vacío, con crisis en sus relaciones interpersonales, ¿no? El narcisista grandioso se percibe desde la entrada, desde cómo se presenta, ¿no? Desde la irritabilidad, la arrogancia, la baja autocrítica, ¿no? Frente al narcisista vulnerable, que es triste, ansioso, vergonzante y con una hipersensibilidad, ¿no? La comorbilidad ansiosa es alta y frecuente en el narcisista vulnerable, en el cual también puede haber trastorno de ansiedad generalizada, puede haber ansiedad social o puede haber ataques de pánico, puede haber depresión mayor, puede haber distimia y puede haber una gran comorbilidad con el trauma complejo, ¿no? O sensación de humillación. El consumo de sustancias moderado en el narcisista grandioso y variable en el narcisista vulnerable, ¿no? El riesgo suicida en el grandioso es bajo, es más reactivo, mientras que en el vulnerable es más bien alto, porque hay muchas crisis en sus relaciones interpersonales por la sensación de humillación. ¿Cuáles son los principales errores diagnósticos, no?
Por si acaso, todas las diapositivas tienen un artículo en el cual me he basado. Al finalizar la clase les voy a facilitar al chat de nuestra comunidad los artículos que hemos utilizado para elaborar esta presentación. El narcisista vulnerable se confunde comúnmente con el TLP. También se confunde frecuentemente con una depresión primaria, ¿no? El riesgo de infradiagnóstico es bastante alto en el narcisista vulnerable, porque el patrón de sufrimiento se internaliza, a diferencia del grandioso que se externaliza y pues llama la atención y todo el mundo se da cuenta de que algo está pasando, ¿no? Eh, Frente a esas subtipos, hay un tercer subtipo clásico, ¿no? Descrito y se ha publicado bastante al respecto, ¿no? El del narcisista maligno, ¿no? Acá hay que desengancharnos de la idea tradicional de que esto es simplemente la combinación de psicopatía con narcisismo. No, es una de estructura, una formación muy distinta. También vamos a verlo a la hora de hacer el diferencial, ¿no? Ni tampoco es una forma de narcisismo más intenso. No, es una estructura distinta. Así como el narcisista vulnerable, grandioso, no es que uno sea distinto que el otro, ¿no? Sino que son, o que sean, perdón, una misma cosa. No, son vivencias cualitativamente y estructuras cualitativamente distintas. Igual pasa con el narcisista maligno, ¿no? Es una configuración de un antagonismo extremo, ¿no? Una identidad grandiosa, rígida y autorreferencial, ¿no? Similar al narcisista grandioso, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que no solamente me creo especial, sino el me creo con derecho aumenta, es muchísimo mayor y ya ni siquiera respeto los derechos de las otras personas. Conmigo no se negocia, conmigo no se cuestiona, acá conmigo no se vive nada, simplemente se obedece. Lo que yo digo es el orden natural de las cosas y se tiene que hacer. Y su autoimagen, ¿en qué está fijada, anclada? En la jerarquía. Y su self se sostiene, ¿por qué? En el poder, no en el vínculo, en el poder, en el control. El control es lo que me da mi sensación de existir. Pierdo el control, humillación, rabia, amenaza. El otro entonces, es vivido como un objeto. ¿Y qué pasa internamente? ¿No? La culpa es mínima, la culpa es inexistente y la agresión aparece como algo justificado. Yo te daño porque tengo que corregirte. Y es un castigo merecido porque no estás haciendo bien las cosas. Donde yo puedo decir, no, pero ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo le voy a gritar? ¿Cómo le voy a resondrar? ¿No? ¿Por qué? No, o sea, así no. Yo lo hago porque es lo que se debe hacer y así debes aprender, ¿no? No hay un conflicto moral. Acá hay una lógica instrumental. Si algo me sirve, se usa. Si algo me estorba, se aparta, se elimina. Acá no hay empatía, ¿no? Solamente la cognitiva, leo a la otra persona. Y esto hace que este perfil sea peligroso. ¿Por qué? Porque comprende lo que te hiere, sabe qué es lo que te hace sufrir y eso no lo detiene. No lo detiene. Comprende tu sufrimiento y más bien lo utiliza para humillarte, para dominarte o para destruirte. Una hostilidad activa, que en el peor de los casos puede llegar incluso a una paranoia, ¿no? Entonces, todo se organiza en torno al poder. Tú no eres un compañero, tú simplemente eres alguien que me va a llevar al poder, ¿no? Tú no eres un ser humano, tú eres simplemente un escenario donde yo voy a hacer mi representación de mi self en el mundo, ¿no? Por eso es que hay manipulación, control, explotación, y por eso es que se confunde mucho con la psicopatía. Vamos a ver más adelante cómo diferenciarlo, ¿no? Y en esta configuración, donde lo puse, acá puede aparecer desconfianza paranoide. Y esta paranoide es lo que lo hace maligno en un sentido clínico, ¿no? Paranoia, agresividad. El mundo es vivido como un sitio de traidores. Solamente hablan de traiciones. Es un traidor, una traidora. Todos quieren quitarme lo mío. Todos son mediocres, ¿no? Y esta mirada inicialmente no es un delirio, sino un estilo de interpretación del mundo, ¿no? El otro es un sospechoso de que me vaya a hacer algo, ¿no? Y la sospecha valida el atacarte, ¿no? Yo te agredo como una forma de prevenir.
Porque si no impongo miedo, no hay respeto. La máxima de esta configuración, ¿no? Y acá hay una fricción persistente, conflictos que se repiten, rupturas, quejas, ¿no? Y esto comienza a explotar cuando estos narcisistas que tenían la autoridad comienzan a perder la autoridad por distintos motivos, por dinero, por la edad, porque la gente más joven aflora, qué sé yo, por lo que fuese, comienzan a rozar y salen todos los conflictos. Comienzan a aparecer todos los conflictos, ¿no? Hay un compromiso disocial marcado, ¿no? Entonces el narcisista maligno queda definido como esta forma de narcisismo antagonista, alta carga agresiva y un grave deterioro interpersonal. Entonces, nuevamente, acá la pregunta cae por su propio peso. ¿Es un narcisista maligno o es un psicópata? ¿Es lo mismo? No, no son lo mismo. Obviamente nos podemos confundir porque se parecen, ¿no? Desde fuera parecen similares. Ambos son crueles, son explotadores, son dominantes y son peligrosos. Anda, tú dale un cargo a un narcisista maligno o un psicópata. Uf, qué terrible debe ser trabajar en un ambiente de esa naturaleza, ¿no? Pero no responden a la misma organización del self ni a la misma lógica de cómo se relacionan con las demás personas. La diferencia acá no está en cuánto daño hacen, sino en por qué lo hacen, para qué lo hacen y ese daño que yo te hago, qué función cumple en mi organización y en la regulación de mis self. Miren, ¿ah? En el narcisista maligno y la psicopatía, en ambos hay antagonismo. En ambos hay agresión instrumental y en ambos hay búsqueda de poder y control. Pero ¿qué diferencias hay? Miren, ¿ah? La necesidad de admiración, mayor en el narcisista maligno. La grandiosidad, mayor en el narcisista maligno. La vergüenza, la herida narcisista, mayor en el narcisista maligno. Y la dependencia al vínculo. Entonces, el narcisista maligno, como ya les dije, es una variante del narcisista, ¿no? Su eje no es la frialdad emocional, sino la regulación patológica de su autoestima. Hay una gran diferencia. Tú, cuando conversas con un narcisista maligno, aún notas algo de su organización y su búsqueda. Conversa con un psicópata, frialdad total, frío, un témpano. No, no, y todo es lógica instrumental y nada más. Muy distinto, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, el self se organiza en esta grandiosidad inflada, pero inestable. Inestable. En cambio, el psicópata, su self es totalmente estable, totalmente integrado. La inestabilidad está en el narcisista maligno. ¿Por qué? Porque al psicópata le va y le viene que los demás lo validen, no le interesa. En cambio, el narcisista maligno sí necesita la admiración, el sometimiento de las demás personas, el miedo. Eso funciona como mi soporte, que me tengan miedo, que me admiren, que los demás estén sometidos a mí. Eso es lo que me soporta. Si no hay eso, el self se fragmenta, se vive como humillado. Por eso es que el narcisista maligno agrede cuando siente amenazado a su self. La agresión en el narcisista maligno no es primaria, sino secundaria a la herida. Aparece cuando me cuestionan, cuando me ignoran, cuando me ridiculizan, cuando me desplazan. La violencia, claro, puede ser extrema, puede llegar a ser sádica, paranoide, como hemos visto, pero es defensiva, que se busca restaurar mi sensación de superioridad, mi sensación de omnipotencia, de controlar a los demás, ¿no? Por eso no es casual que muchas de estas personas cometan actos atroces luego de sentirse humilladas o humillados. Hemos visto casos muy importantes de, miren los tiroteos que ocurren en Estados Unidos, jóvenes que se viven humillados constantemente, ¿no? No organizan, no estructuran adecuadamente su narcisismo, no hay un sistema que los proteja, de explosión, explotan, ¿no? Y ocurren estas situaciones atroces que aparecen precedidas de vivencias de humillación, de traición o de pérdida de estatus, ¿no? En el narcisista maligno sí hay afecto, como dirían los jóvenes de ahora, hay afecto, es tóxico, pero está presente, ¿no?
afectos de vergüenza interna, de rabia, de envidia, de resentimiento, de humillación, emociones que están obviamente encapsuladas. Bueno, el narcisista nunca te va a mostrar eso, ¿no? La idea es mostrarse desnudo y ahí queda, ¿no? ¿Con qué lo cubre? Con capas de cinismo, cínico, racionaliza o ideologizado, lo encubre, pero estructuralmente está ahí, lo encubre, ¿no? El sufrimiento no se reconoce como tal. Yo no reconozco que estoy sufriendo, pero simplemente actúo, ¿no? El odio no es vacío, no está cargado de este resentimiento narcisista, ¿no? Y el otro, en el narcisista maligno, importa e importa demasiado, ¿no? Como un espejo que confirma mi grandeza, ¿no? Te destruyo porque me necesitas, te destruyo porque me reflejas, porque sin mí tú no eres nada. Por eso te destruyo. Pero ¿qué pasa en la psicopatía? En la psicopatía, la estructura no gira alrededor del narcisismo ni de regular mi autoestima. El núcleo del psicópata no es el self frágil, que debe ser sostenido, sino una estructura caracterizada por la ausencia de empatía, ausencia de culpa y ausencia de remordimiento. Aquí no existe una herida narcisista central. Aquí no hay vergüenza que busco defender. Aquí no hay grandiosidad que tengo que recuperar ni restaurar. Aquí no hay nada de eso. Aquí yo te agredo primaria y fríamente sin más. No importa nada más. Yo quiero obtener ese dinero y te mato. Se acabó. Yo quiero tener a tu esposa, a tu esposo, qué sé yo, te mato. Se acabó. No hay más. No surge la violencia o la agresión como una reacción primaria a la humillación ni como defensa del self, sino simplemente como una conducta para obtener mi beneficio. ¿Me estás obstruyendo mi camino? Te mato. Se acabó. No me interesa. ¿Me humillaste? ¿No me humillaste? Me da igual. Me da igual. Así actúa el psicópata, ¿no? El psicópata está orientado al beneficio, orientado al placer, no al control. Al psicópata no le interesa controlar las cosas, no, no le importa, le va, le viene. Él solamente, si el control le sirve para obtener placer, bueno, buscará el control, pero solamente como algo secundario, ¿no? No como lo primario, ¿no? El psicópata busca placer. Y si para tener placer tengo que tener poder, bueno, tengo poder, pero no porque quiero poder, sino simplemente por tener placer. En cambio, el narcisista maligno sí quiere poder porque eso sostiene su self, ¿no? Como le dije, el psicópata sí tiene no tiene emociones, una pobreza afectiva real. No hay vergüenza, no hay angustia por el juicio ajeno, no le importa lo que dicen los demás, no hay colapso del self cuando es rechazado. Me rechazan y no me interesa, pues, ¿no? Ahí está la diferencia del narcisista maligno. No necesitan admiración. El psicópata no necesita ser o vivirse admirado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Que hay que mirar la herida, no solo la agresión. Ambos agreden, pero no mires la agresión, mira la herida. Si la crueldad aparece tras la humillación o tras el rechazo, piensa en un narcisista maligno. Es fría, es constante, es instrumental, piensa en un psicópata, en una psicopatía. Evalúa la necesidad del otro. El narcisista maligno necesita al otro, necesita admiración, sometimiento. Él es mi enemigo. El narcisista maligno necesita crearse enemigos. No puede vivir sin sus enemigos, sean reales o no. El psicópata prescinde. Puede estar solo, no le interesa, no le importa. Utiliza la vergüenza como un marcador diagnóstico. Donde hay vergüenza intensa, donde hay rabia defensiva, ahí hay narcisismo. Donde no hay culpa ni hay vergüenza, ahí hay psicopatía. Si lo queremos ver entonces de esta forma dimensional, desde la externalización a la internalización y el grado de antagonismo y disocialidad, acá tenemos, ¿no? La psicopatía es el grado extremo de externalización, donde hay el grado extremo de antagonismo y disocialidad. Narcisista maligno va por ahí, ¿no? El narcisista grandioso, donde no hay tanto antagonismo, rasgos narcisistas adaptativos, y el narcisismo vulnerable, donde es más internalizante, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bastante útil. El narcisismo no se vive solamente, o no se entiende solamente como etiquetas, sino por dimensiones. Cuánto internaliza el conflicto y cuánto antagoniza al otro. Sabiendo esto,
Vamos a la segunda parte de la conferencia. Hemos dado, creo, un preámbulo bastante amplio, ¿no? Pero este sí es bien cortito. Hemos hablado mucho del self. Hemos hablado bastante del self. Y hay que tener una idea de qué cosa es el self, entonces, ¿no? El narcisismo como entonces un trastorno de la regulación del self y de la autoestima, ¿no? El self no es una identidad fija, ni una etiqueta tipo así soy yo. No, no, no. No es una esencia ni una lista de rasgos que así soy. No. Tampoco es simplemente la autoestima, la autoimagen, ¿no? Actualmente entendemos al self como un sistema dinámico, el self o el yo. Lo entendemos como algo dinámico de regulación. ¿Cómo me regulo? ¿Cómo se regula? ¿No? Para mantener un sentido estable de valor personal, ¿no? El self como un regulador de mi valor personal. Esa es una de las funciones centrales del self, ¿no? Cuando el individuo experimenta logros sin inflarse patológicamente y cuando experimenta fracasos sin colapsar. El self actúa como una plancha amortiguadora, ¿no? Entre la experiencia externa, la vivencia, las críticas, el rechazo y la experiencia interna de valía. Ahí actúa como lo amortigua, como un buffer que lo amortigua, ¿no? Cuando este sistema está adecuadamente funcional, pues las personas toleran el sentirse insuficientes en un área sin concluir que no valen nada, ¿no? Yo soy psiquiatra, pues no tengo por qué saber cuestiones de astronomía, ¿no? Y eso no significa que no valga nada, ¿no? ¿No? O sentirme competente sin la necesidad de humillar a los demás, humillar a los demás, ¿no? Entonces, el self que permite que tenga una autoestima flexible, contextual, recuperable, no rígida, no extrema, ¿no? ¿Qué más me permite el surf? Sentirme coherente, coherente conmigo mismo en el tiempo. Además que regula el afecto, regula las emociones, especialmente aquellos ligados a la evaluación social y al desempeño, ¿no? Como la vergüenza, como el orgullo, la culpa, la frustración, la envidia, ¿no? Acá, ojo, por si acaso, no se trata de eliminar las emociones, ¿no? Sino más bien de regularlas, modular la intensidad, porque es normal sentir culpa, orgullo, envidia, es normal. Es humano, somos humanos. La cosa es cómo se modula. El self se encarga de modular estas emociones, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, un caso personal, me rechaza un artículo, ¿no? Me rechaza un artículo. Entonces yo puedo sentir, ah, me han rechazado, no valgo nada, nunca voy a crecer, voy a ser mal investigador, me voy a quedar ahí, puedo vivirlo así, un self inestable, o esa vergüenza puede llevar a pensar, bueno, a ver, vamos a aprender, a ver, ¿qué me han dicho los revisores? ¿Por qué me han rechazado? ¿No? Busca la reparación, busco el aprendizaje de un self estable, ¿no? Si el self es frágil, se desorganiza. Si el self es estable, se regula, ¿no? Entonces, el self genera esa sensación de coherencia interna. Yo soy la misma persona, a pesar de mis cambios de humor, de contexto, de personas, qué sé yo, de etapas vitales importantes, vivenciales en la vida, yo sigo siendo la misma persona, ¿no? En cambio, cuando esta función falla, la persona se puede sentir vacía, falsamente fragmentada, distinta al contexto. Recuerden que estos problemas del self son dificultades de regulación de varias de los problemas de personalidad, ¿ah? De narcisismo, psicopatía, borderline y demás, ¿no? La forma en cómo se estructura y cómo se organiza es lo que va a dar estas aparentes categorías, ¿no? Entonces, el self, por lo tanto, es el sistema que sostiene quién soy cuando las cosas van bien y cuando van mal. No es el contenido de soy bueno, soy malo, sino el mecanismo que evita que la autoestima colapse o se dispare ante lo que ocurre. Entonces, el self no está en el vacío. El self siempre se regula y está en relación con nosotros, con el feedback social, con las miradas, las palabras, el reconocimiento, lo que me digan las otras personas. Eso es lo que va a ser el insumo para este sistema, este feedback. ¿Cómo se regula el self? Ese es el marco central de muchas patologías y vamos a centrarlas también en el narcisismo, ¿no? La psicopatología se puede entender como una falla en los mecanismos de la autorregulación del self, no solamente como síntomas aislados, ¿no? Entonces, el self que va a regular motivación, metas, afectos, la conducta en tiempo real, ¿no?
Entonces, los síntomas no son, como les digo, entidades únicas, aisladas, sino manifestaciones secundarias de un sistema regulatorio que no está cumpliendo su función, que no cumple la función reguladora, ¿no? El self es un sistema activo de feedback continuo negativo, ¿no? Continuo, perdón, ¿no? El self es dinámico, entonces, ¿no? Es un proceso dinámico. Constantemente se está evaluando, ¿no? Eh, entonces, quitémonos la idea del yo estable, del self estable, de la identidad estable. Eso no existe. ¿No? Eso es cerrado, eso es esencial, eso es un ideal que no se da en el mundo real, ¿no? El self se define en cómo yo me regulo frente a los problemas, ¿no? Entonces, acá ya no importa solamente yo, sino importa el sistema en el que me encuentro, el entorno en el que estoy y la conducta que manifiesto, ¿no? Entonces, el self se da en este continuo monitoreo, este continuo ajuste, ¿no? ¿Cómo me voy ajustando? ¿No? Esos estándares internos y externos, el contexto, ¿no? La psicopatología así aparece, muchos síntomas aparecen como una alteración en la regulación del self, ¿no? Trastornos mentales emergen cuando el sistema falla en iniciar, sostener o ajustar la conducta orientada a metas, especialmente ante la frustración o ante el fracaso, ¿no? Y la autoestima entonces no es un rasgo estático, sino es un acto regulatorio, un progreso o fracaso percibido de las metas centrales del self. Entonces, hay que evaluar no solamente el síntoma, sino cómo es que esta persona se regula. Una cosa que yo siempre pregunto en la práctica clínica es, ¿y tú qué haces cuando las cosas te van mal? ¿Cómo afrontas los problemas? ¿Cómo afrontas las dificultades? ¿Cómo regula el self, la persona? ¿No? Y esto esquemáticamente se puede ver acá, esto es bien interesante, es un artículo publicado en 2017 bien interesante de cómo se integra el self, la autorregulación del self y la psicopatología. A distintos niveles, ¿ah? Miren, acá. Primero, a nivel genético, ¿no? El COMT, da esta vulnerabilidad neurobiológica, ¿no? Una mayor sensibilidad dopaminérgica, ¿no? Cómo ocurre este feedback de los transportadores de distintos de monoaminas, de distintos neurotransmisores, ¿no? No causa la psicopatología en sí misma, obviamente, pero sí aumenta la fragilidad a este sistema regulatorio, ¿no? Luego tenemos la historia de la promoción social, ¿no? La historia de la promoción social, una historia temprana de valor personal. Cómo tus padres, tu familia, el entorno validaba quién eres, cómo daban tu sentido de valor. Si solamente era por los logros, por el éxito, por destacar, por cumplir ideales elevados, entonces yo valgo solamente porque lo logro. Y esto es clínicamente central en el narcisismo, sobre todo en el vulnerable. Y la promoción del éxito, ¿no? Cuando una persona ha tenido éxitos tempranos, ¿cómo lo validaban los padres? ¿Cómo regulaba la familia esto, ¿no? Cuando una persona, un niño tiene éxitos tempranos, ¿cómo regulaba esto a la familia, ¿no? Cómo lo promovía, cómo lo fortalecía? Pero acá el tema es que si no se promueve y no se regula esto, la persona se va a volver ¿qué? Dependiente al éxito para sostener su autoestima. Esto funciona, debo de seguir haciéndolo. Así se estructura el self. Entonces, estas vulnerabilidades, tanto genéticas del desarrollo y familiares, a qué llevan al núcleo central de este sistema? La búsqueda, la persecución de metas, la persecución de metas. Entonces, el self, ¿en qué a dónde se organiza? A buscar metas que lo promuevan, a crecer, a avanzar, destacar, a ser reconocidos. Hasta acá, esto es adaptativo, puede ser adaptativo, pero ¿cuál es el problema? El problema aparece, déjenme acá ponerles en un marcador, ah, 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 acá, acá aparece el problema, en las fallas repetidas del feedback. Cuando este sistema de fracaso, de rechazo o de no reconocimiento, aquí ya viene un problema. Acá no solamente hablamos de fracasos objetivos, sino de cómo vive la persona el fracaso, ¿no? Estos microfracasos, estas críticas, incluso neutras, se viven como una humillación, como una derrota del self. El self ya acá está debilitado. ¿Y qué busca la persona? En lugar de
quedarse acá y decir, bueno, a ver, voy a cambiar de estrategia, voy a cambiar de meta, voy a hacer otra cosa para regular mi self. ¿Qué es lo que hace el self cuando ya está fallando? Sigue en lo mismo, perpetúa, persevera en lo mismo. No cambia la meta, no cambia la estrategia. El sistema persevera rígidamente. Debo hacerlo así y continúa y continúa. No hay flexibilidad, no hay recalibración, hay insistencia defensiva, continúa dando en lo mismo, ¿no? Acá ya no se está autorregulando, acá ya hay una autorregulación disfuncional, ¿no? ¿Qué aparece luego? Acá, ¿qué modera todo esto? La rumiación. Como este moderador empeora todo este circuito, lo complica, ¿no? Amplifica el significado de fracaso, amplifica la perseveración, mantiene esa discrepancia activa entre quién soy yo y quién debería ser, quién soy y quién debería ser. No permite que se cierre emocionalmente el problema y no permite que haya un aprendizaje adaptativo. Continúo en lo mismo. Ese moderador de la rumiación es bien importante, ¿no? Y esa rumiación mantiene vivo ese golpe narcisista. ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me dio la mano? ¿Por qué ya dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, ¿no? En el narcisismo vulnerable, la rumiación está cargada de vergüenza, ¿no? De comparación social o búsqueda de revancha. Y luego viene un punto de quiebre acá, en la hipoactivación de este sistema de promoción. Insiste repetidamente y como no se ha calibrado, sigue fracasando, obviamente. ¿A qué lleva esto? El sistema se agota. Se agotó. Y acá no es simplemente que yo ya me resigné de, bueno, no salió, no salió, ya me resigné y busco otra cosa. Pues el narcisismo saludable me hace buscar cosas en las que puedo hacer, desempeñarme de manera adecuada, ¿no? Acá no, acá ya me agoté. Acá no me resigné. Acá me agoté. Se colapsa todo el sistema regulatorio. Baja motivación, sensación de vacío, la autoestima cae abruptamente. Y todo este sistema que patológicamente sostenía el self se derrumba. ¿Y cuál es el resultado final? La disforia, la anedonia, la pérdida del sentido. Ya nada vale la pena. La depresión resistente, el burnout, tantas cosas que puede haber. Entonces, dense cuenta cómo estos problemas de aparentemente depresión, si no analizamos bien los casos, estamos dejando de lado toda una estructura narcisista que requiere ser evaluada ya en una intervención psicoterapéutica, abordada específicamente a reestructurar estos mecanismos regulatorios del self. Es una intervención psicoterapéutica, ¿no? Entonces, no hay que tratar solamente la tristeza, colegas. Hay que explorar qué metas centrales del self están fracasando y cómo el paciente intenta, sin éxito, restaurar todo su valor personal. Hay que hacer un análisis de lo que está pasando con nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hacemos en cada consulta? ¿Repetimos las recetas nada más o analizamos qué es lo que está sucediendo con el paciente, ¿no? Hay que detectar esta perseveración disfórica, ¿no? Cuando el paciente insiste rígidamente que tengo que hacerlo, debo hacerlo, pese al desgaste, pese al colapso del sistema regulatorio, ahí mira, ¿qué puede estar pasando, ¿no? Hay que intervenir en esta rumiación, reducir la rumiación y y flexibilizar las metas. Es tan terapéutico como ajustar los fármacos. Hay que flexibilizar las metas. Si no va bien ahí, hay que dejarlo, hay que aprender a dejar. En otro momento lo podremos retomar, hay que aprender a evaluar, podremos ver. ¿Para qué insistir constantemente en un mismo tema? Por eso siempre digo que la intervención psicoterapéutica acá es clave. Tiene que ser una intervención psicoterapéutica adecuada. Bien, para finalizar, veamos entonces un caso clínico con algunas preguntas para, digamos, aterrizar todo esto que hemos hablado. Siempre hacemos un caso clínico y hablemos de Martín, ¿no? Les presento a Martín. Martín, una persona que va a consulta porque, ¿qué dice? Siento que todo lo hago mal. Cuando me critican me paralizo, exploto, ya no confío en nadie. Información básica de Martín: es un hombre de 31 años, médico, es un médico, ¿no? IMC de 26, divorciado, vive en San Isidro, con antecedentes psiquiátricos.
Tuvo un diagnóstico previo de trastorno depresivo mayor recurrente o de trastorno depresivo persistente. Le dieron tratamientos previos con distintos antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con una respuesta parcial, ¿no? Y la psicoterapia, pues nunca la llegó a terminar porque se siente incomprendido. La psicoterapeuta, la psicóloga, la psiquiatra que me veía, no me entendían totalmente, ¿no? No hay antecedentes de manía ni de hipomanía, ¿no? En la historia familiar y social que encontramos, un padre extremadamente crítico, exigente y poco afectivo, ¿no? Logros académicos altos, sí, ciertamente, ¿no? Pero vividos con inseguridad constante. Relaciones de pareja inestables, marcadas por celos y desconfianza. Veamos la historia de Martín, de nuestro colega Martín. 22 años, primer episodio depresivo. Ánimo bajo persistente, anedonia, fatiga, autocrítica intensa tras fracaso laboral. No le estaba yendo bien en sus prácticas preprofesionales, ¿no? Le iniciaron un IRS, sertralina, respuesta parcial, retornó al internado, pero persistía la hipersensibilidad a la crítica y a la rumiación, ¿no? PHQ-9 de ahí de 21, que bajó a 10 con el antidepresivo o la sertralina, edad 7 de 11 a 6, no tenía ideación suicida. Así estuvo por 6 7 meses en tratamiento, dejó la medicación y el tratamiento porque ya se sentía, entre comillas, mejor. 26 años, ingresó a la residencia, comienza a tener recaídas tras conflictos interpersonales, ¿no? Conflictos vividos con médicos asistentes, ¿no? Lo vivía como humillación, ¿no? Pero yo sé más que el médico, ¿por qué critica si él no sabe, ¿no? Se comienza a retraer socialmente, la ira silenciosa, vergüenza intensa, ¿no? Abandonó la psicoterapia, como le dije, ¿no? No me entendía, solo me juzgaba, ¿no? PHQ 918, GAT 79. Ahí comenzó una historia continua de una depresión, alternaba entre dos, tres psiquiatras más, no, se le cambió otros medicamentos, ¿no? Y desde los 26 años hasta los 31, que acude con ustedes, tenía continuamente esta tristeza, esta depresión, ¿no? Cambio de psiquiatra, ¡pam! Llega con ustedes a la consulta, ¿no? ¿Cuál es el motivo explícito de la consulta? ¿Qué les dice en primera instancia? Bueno, yo estoy acá porque nada mejora, todo me afecta. Ya tomé hasta 3 antidepresivos, nada me mejoró, ¿no? Quejas centrales, hipersensibilidad extrema a la crítica, vergüenza persistente, alternancia entre superioridad defensiva y colapso, conflictos laborales y vinculares recurrentes. Y bueno, los síntomas depresivos, ¿no? Con el pH Q9 en 14, el GAT-7 en 11, sin antecedentes de manía o hipomanía, ni tampoco estando presentes, y con un funcionamiento laboral conservado, pero frágil, ¿no? Hablemos con Martín, a ver qué nos dice. Le preguntamos por qué decidió cambiar de psiquiatra. Siento que llevo años en tratamiento, pero nada termina de funcionar. Mejoro un poco, pero cualquier cosa me vuelve a hundir. Es como si algo mal estuviera conmigo. Siento que debo rendir mejor que mis compañeros. ¿Cómo ha estado su ánimo últimamente, Martín? Triste, casi todos los días. Pero más que tristeza, es una sensación de vergüenza constante, como si no fuera suficiente para nada. ¿Y qué cosas suelen empeorarte? Las críticas, incluso cuando no son graves, ¿no? Si mi jefe me hace una observación, ahora ya no es residente, ahora ya trabaja en un hospital de alta complejidad, si mi jefe me hace una crítica o una observación, me quedo rumiando días, sintiéndome inútil. ¿Cómo reacciona frente a esas situaciones? Por fuera no digo nada, pero por dentro me lleno de rabia. Después evito a la gente, no contesto mensajes, me encierro. ¿Y cómo describiría su relación con los demás actualmente? Necesito sentir que me valoran, pero al mismo tiempo desconfío. Siento que si me conocen de verdad, me van a rechazar. Muy bien. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica estructural más adecuada para este caso, colegas? Les voy a pedir que puedan ir escribiendo en el chat. Estamos frente a un trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. Ya tuvo 3 tratamientos antidepresivos, claro. Un trastorno límite de la personalidad o la devaluación. Un narcisismo vulnerable, hipersensible o un narcisismo maligno. A ver, pueden escribir en el chat sus respuestas, por favor. Te voy tomando un poquito de agua que ya me cansé.
Sí, totalmente de acuerdo. Todos han visto el narcisismo vulnerable. Y algo me dice que si no hubiéramos hecho la presentación de hoy, todos hubieran dicho trastorno de depresión resistente al tratamiento. Hubiera sido llamativo, ¿no? Hubiera puesto esa pregunta en un inicio. Pero bueno, ya, es interesante de ver, ¿no? Entonces, una preguntita más antes de continuar con el caso. ¿Cuál sería el foco terapéutico inicial más adecuado? ¿Aumentamos los antidepresivos hasta la remisión completa? ¿Trabajamos la regulación emocional y la vergüenza? ¿Confrontamos directamente la grandiosidad? ¿O si psicoeducamos acerca de la depresión? ¿Qué haríamos, colegas? ¿Qué hacemos ahora? Esto es bien interesante porque hay que ver que, claro, si solamente aplicamos guías, la Kanban y demás, sí hay que hacer esto, pero hay seres humanos que tienen una vivencia y hay que ver cómo está estructurado el self. Totalmente de acuerdo con lo que todos están marcando, ¿no? Hay que trabajar en esa regulación emocional y vergüenza. Y cuando derivemos para terapia, hay que dejar indicado eso, hay que acostumbrarnos a dejar indicado para qué lo estamos derivando a terapia. Estamos derivando para trabajar en regulación emocional y vergüenza. Quiero que se trabaje esto. Y lo conversas con el paciente y lo derivas, ¿no? A ver, veamos un poco más del caso, ¿no? Ahora, ya con estas sospechas, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues escarbar en la vida de Martín. Veamos qué hay acá. Un poco de su historia social y familiar. Creció en un hogar donde el rendimiento académico era altamente valorado. Su padre solía decirle frases que si no destacas, no eres nadie. Los logros eran reconocidos, reconocían su logro, pero no había afecto. Afecto escaso, afecto impredecible en el peor de los casos, ¿no? Las fallas eran señaladas con ironía, más no con contención. Durante la adolescencia, ya acabando la secundaria y entrando a la universidad, fue un estudiante brillante, pero evitaba las actividades sociales por miedo a hacer el ridículo. Incluso no le gustaba bailar. Describe que siempre se sintió observado, evaluado, incluso cuando no había evidencia real de ello. Respecto a sus historias relacionales, ha tenido varias parejas, ¿no? Al inicio se muestra atento, idealiza intensamente, necesita sentirse especial para la otra persona, pero con el tiempo comienza a interpretar gestos neutros como señales de rechazo o de humillación. Y ante los conflictos no confronta abiertamente, se retrae emocionalmente, acumula resentimiento y de ahí explota. Y termina sus relaciones, que ha tenido varias, sintiéndose profundamente humillado y convencido de que no es suficiente. En su historia laboral, es un médico competente, sin sanciones formales, ¿no? Vive su trabajo con elevada autoexigencia, marcada sensibilidad a la crítica. Comentarios profesionales o evaluaciones neutras son experimentados como descalificaciones personales. Eso le genera una rumiación prolongada, malestar intenso y ha cambiado constantemente de entorno laboral, no por un bajo rendimiento, sino por el temor a la humillación, por no sentirse bien o totalmente cómodo en un sitio, ¿no? Y una sensación persistente de no estar a la altura, lo que ha contribuido al desgaste emocional progresivo. Muy bien, ya con esta historia, resumida obviamente, hagámonos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el afecto nuclear que organiza la psicopatología de este paciente? Una tristeza primaria, ansiedad anticipatoria, culpa moral excesiva, vergüenza y humillación. ¿Cuál es el afecto nuclear que organiza? Esto es muy interesante cuando hagan historias, cuando evalúen pacientes, vean cuál es el origen, la raíz de estas dificultades, ¿no? A ver, creo que sí, todos saben, sí, claramente, ¿no? Claramente, que es totalmente claro que es la vergüenza y la humillación, ¿no? La sensación de vergüenza y de sentirme humillado, ¿no? Y una última pregunta. Desde el modelo dimensional del narcisismo, este paciente se caracteriza principalmente por antagonismo y extraversión, neuroticismo puro, antagonismo, neuroticismo o psicoticismo subclínico. Esto es muy importante para poder señalar las intervenciones que vamos a realizar, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en este paciente? Ahí tipen sus respuestas, por favor.
Excelente, sí. Queda claro que es la C, ¿no? Es antagonismo y neuroticismo puro. Muy bien, colegas. ¿Qué cosas nos queda pendiente? Ya hemos entendido un poco el narcisismo, las cosas más actuales, ¿no? Estas nuevas miradas. Queda pendiente la parte terapéutica, la parte psicoterapéutica principalmente, cómo intervenir, cómo abordar, qué preguntar. Será motivo para otra charla. Pero creo que con lo que hemos tocado ahora ha sido bastante interesante, ¿no? Bien, a manera de conclusiones entonces, hay un error conceptual de base, una caricatura, un estereotipo del narcisismo. El narcisismo no es solamente exceso de amor propio, sino un déficit en la regulación del self y de la autoestima, como hemos visto. La grandiosidad no es el problema central, sino una defensa frente a este valor personal inestable. Hay tres narcisismos: narcisismo grandioso, vulnerable y el narcisismo maligno. No son extremos de un mismo eje, como hemos visto, sino más bien es una dimensión, configuraciones clínicas distintas. En uno se externaliza el conflicto, en el grandioso y el maligno, y en otro se internaliza, en el vulnerable. Pero todos dependen del espejo del otro para sostener el self, para sostener el quién soy yo. Y hemos visto cómo diferenciar el narcisismo vulnerable de los clúster C y el narcisismo maligno de la psicopatía. La vergüenza, ¿no? La vergüenza es vivida como el núcleo psicopatológico, la emoción organizadora del narcisismo patológico, es la vergüenza, no la vanidad, no la vergüenza. Cuando el CF es expuesto, aparece el colapso. El antagonismo es el otro eje, el eje del daño, ¿no? Explica este deterioro clínico, ¿no? Las dificultades en las relaciones que tiene la persona, la ansiedad, la depresión, etcétera. Entonces, eso tiene implicancias terapéuticas, se podrá ver en otra conferencia, sí, porque tratar el narcisismo no es bajar el ego, sino ayudar a construir un self menos dependiente del reconocimiento externo. Obviamente la técnica cambia cuando cambiamos, como le dije al inicio, el foco de atención cuando cambia nuestro modelo. Bien, colegas, eso era lo que tenía para presentarles. Antes de ir a las preguntas, la siguiente semana tenemos nuestro curso avanzado de litio, 2 días dedicados exclusivamente a ver las últimas evidencias y todo lo más reciente en investigación respecto al litio. Quienes no estén en nuestra comunidad, grupo de WhatsApp, pueden ingresar a través del código QR que está ahí y vamos a facilitar también los medios de pago y demás para nuestro curso que vamos a realizar la siguiente semana. Todavía están las inscripciones abiertas y tenemos los becados del curso que tuvimos de residentes, ¿no? Acá tengo los 4 becados, les va a llegar a su correo, no sé si están presentes ahora los colegas que han sido becados, son 4 para que puedan acceder a nuestro curso de forma gratuita. Bien, entonces, gracias por su atención y no sé si tenemos unos minutitos para las preguntas, un par de preguntas para no abusar de su tiempo también. ¿Qué tal, doctor? Gracias por la ponencia. Realmente bastante ilustrativos, sobre todo esta nueva estructura a manera de espectro, que usted lo ha mencionado con varios ejemplos, ¿no? Me ha hecho acordar varios tipos de pacientes que hemos ido revisando a lo largo de la especialidad y también ahora en la práctica. Y bueno, nos han dejado en realidad varias preguntas. Vamos a A intentar ver, cojamos contestarlas 3 para todas. no, Ya. para no Luis agotarnos. Fernando Pachacama nos comenta, ¿qué relación podría tener respecto del narcisismo vulnerable y adicciones hacia la pornografía u otras, por ejemplo? este, narcisismo vulnerable y pornografía, más que con el narcisismo vulnerable, se relaciona más con la psicopatía, ¿no? Y con la búsqueda de placer, pero, o sea, entendiendo la pornografía, que supongo al uso indiscriminado, al uso inadecuado, Adicción, ¿no? ujú, a la pornografía. Es lo que Mira, dice la pregunta. eh, el self en el narcisismo vulnerable es frágil, ¿no? Es inestable, es dependiente de la validación externa, ¿no? La pornografía puede aparecer como una forma de autorregularse, ¿no? ¿Por qué provee una satisfacción inmediata, ¿no? No implica evaluación, no hay reciprocidad, no expone a la vergüenza de las relaciones, ¿no? Porque no busca la persona un placer sexual, sino sentir más bien, no busca una relación, perdón, sino más bien sentir placer de forma inmediata, ¿no?
Dicho sea de paso, sí hay estudios hechos ya más por los psicoanalistas que hablan que los narcisistas tienden más bien a la masturbación crónica, ¿no? Y el uso de pornografía, porque no pueden nunca llegar a establecer una relación completamente clara o, entre comillas, normal con otra persona, ¿no? Ok. También nos comenta Luis Fernando si en cierto momento un narcisista vulnerable ante sentirse tan humillado podría adoptar tendencias de respuesta como las de un narcisista maligno. En teoría no, porque por eso son configuraciones totalmente distintas, ¿no? El narcisista vulnerable internaliza el conflicto. Ahora, ¿de qué depende que una persona ante un conflicto lo internalice o lo externalice? No es que un día yo digo ya, y lo internalizo y después al día siguiente lo voy a externalizar. No, así no funciona. Son configuraciones. Eso aparece en la crianza, el desarrollo, cómo está modelado conductualmente la persona, ¿no? Es muy difícil que tú externalices algo que siempre lo has vivido internalizado, ¿no? Esa es una gran diferencia frente a un narcisista maligno que sí ha mostrado desde niño estas conductas disruptivas en la infancia, todos los así llamados trastornos oposicionistas desafiantes, cómo se comportaba en la niñez, cómo externalizaba el conflicto, ¿no? Así que sí, es muy poco probable, ¿no? Por eso son categorías fenomenológicamente distintas, Luis. Ok. Rita nos pregunta, doctor, buenas noches. Consulta, ¿el narcisismo va de la mano con el borderline? Ya que No, la mayoría de ellas sí, pueden ser no, histriónicas. si lo vemos como categorías, no, porque son cosas totalmente distintas. Pero cuando hacemos revisión de historias clínicas, ¿qué es lo más común? Tú, Marina, le que hiciste residencia con nosotros, ¿acaso poníamos diagnósticos claros de personalidad F62, F63? Que era lo más común que poníamos, F69, otros, mix, combinación. Y eso al final, Ujú. pues, ¿no? Categóricamente, colapsa totalmente. Yo, en temas de personalidad, claramente sí o sí tenemos que adoptar un modelo dimensional, ¿no? Y dimensionalmente sí que puede haber estos problemas de autorregulación con estas características de ser autolesivos, ¿no? O sea que ahí sí puede haber este solapamiento, ¿no? Pero como categorías clínicas, no estarían juntas, pero Asociados. dimensionalmente sí, sí. Y es lo que vemos en el mundo real, ¿no? Tú revisas el CIE-11 solamente te establece, que es el CIE-11, una categoría de personalidad dimensionalmente distinta, que es la obsesiva y la borderline, ¿no? Caracterizando a la borderline fenomenológicamente distinta. Ellos no hablan de narcisismo y demás, ¿no? Aquí está. Tiene que haber dificultades en el self, en la agencia y en las relaciones con las demás personas, los patrones de comportamiento, ¿no? Y ahí hablan de trastorno de personalidad leve, moderado, grave, ¿no? Hay una diferencia significativa. Rasgos prominentes que ponen en el CIE-11 el patrón límite, ¿no? Alteración de personalidad que se caracteriza por patrón generalizado de inestabilidad de la relación interpersonal y todo lo que ya conocemos, ¿no? Así reconoce el patrón límite como algo cualitativamente distinto, ¿no? Ok, doctor. Un par de preguntas más. Ya, a Nico ver. Álvarez nos comenta, doctor, buenas noches, usted habló del self. ¿Cuál sería la diferencia puntual entre self, yo, personalidad y carácter? Un poquito Self y amplio. yo son sinónimos, traducción, ¿no? Le puse self porque Ujú. la mayoría de la literatura internacional así lo reconoce, ¿no? Self, ¿no? Así, así queda, tomando muy distinto al concepto psicoanalítico. El psicoanálisis da otra conceptualización del self que no voy a explicar ahora, ¿no? Traducido como yo, ¿no? Claramente. Carácter, personalidad, ya sabemos que la personalidad es la forma en cómo se estructura nuestra forma de responder frente a las dificultades, ¿no? Y el carácter es una de las, la personalidad se puede dividir en temperamento y carácter. Temperamento, lo genético, lo adquirido, y el carácter, lo que moldea la crianza, la sociedad o el ambiente en el que estoy viviendo, ¿no? Puntualmente esas serían las diferencias en un sentido más bien práctico. Ok. Y finalmente Lucía Flores nos comenta, ¿por qué se te etiqueta el autismo como narcisista, coloquialmente Uy, hablando? es bien interesante. Si ustedes revisan, ay, no lo tengo acá en la mano ahorita, los trabajos de Hans Asperger, él hablaba de los psicópatas autistas, ¿no? A lo que posteriormente se llamó el síndrome de Asperger, porque la persona tiende a estar absorto en sus propios intereses, en sus propias ideas, ¿no? En sus propios pensamientos, ¿no? Eh, Como no hay esta dificultad para socializar, como no hay esta dificultad para
establecer una clave social, ¿no? Las personas tienden a interpretarlos como una forma de narcisismo grandioso, ¿no? Es el sobrado, despechado, que no le interesa a las demás personas, que lo mira por el hombro, cuando simplemente es que la persona no sabe cómo hacerlo o no tiene la clave social para poder interactuar, ¿no? Entonces ahí la diferencia va a estar en cómo se organiza el self, cómo se organiza la estructura. Ustedes recuerdan que antiguamente a los pacientes o a los jóvenes con, así llamaban anteriormente síndrome de Asperger, se les llamaba los pequeños profesores, ¿no? Porque hablaban y cosas que les Mm, gustaban de su tema y a los adultos les impresionaba, ¿no? A los de su edad, oye, ¿este qué está hablando? ¿Por qué es así? Porque se cree mejor que nosotros, ¿no? Y ahí aparece este mito mal llamado de narcisismo, ¿no? Como una forma de grandiosidad, grandilocuencia. Esas son las caricaturas, el estigma del narcisismo, ¿no? Ahí estaría la diferencia, ¿no? ok, doctor, tenemos algunas preguntas más. No sé si usted Ya, desea. para, hay que descansar, ya, bueno, Ya. casi 2 horas. Pero igual, Igual contamos con dejen, que suban los videos, ¿no? sí, 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 A la vamos a página. subir el vídeo al canal de YouTube y ahí van a estar las preguntas, todo el vídeo completo. Pueden dejar sus preguntas, ahí voy a darme el tiempito para poder contestarlas. Bien, Ujú. colegas, gracias por su atención. Gracias, Marinelli, también por el Gracias a todos tiempo. también por la participación. Gracias, hasta luego. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego.